Vamos a leer las escrituras en Génesis capítulo 12. Es un capítulo muy conocido, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes lo hemos escuchado alguna vez o lo hemos leído. La parashá del día de hoy se llama Lech Lechá. Y la palabra del Eterno dice así: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí el Eterno le está hablando a Abraham. De Adán a Noé, ¿cuántas generaciones son? Lo habíamos visto la semana pasada. No sé si alguien recuerda. Son 10 generaciones. Y de Noé a Abraham son otras 10 generaciones. Entonces de Adán a Abraham son 20 generaciones. Bueno, esta parashá comienza en Génesis capítulo 12, versículo 1, y termina en Génesis capítulo 17, hasta el último versículo. Los primeros, bueno, esta porción de las escrituras nos habla acerca del llamamiento de Abraham, de cuando Dios le dice a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Nos habla de cuando Abraham fue a Egipto. ¿Por qué? Porque vino una hambre. Ahora, no sé si usted recuerda la hambre que vino en los tiempos de José. ¿Sobre qué? Sobre toda la tierra. Y todos se fueron a refugiar a Egipto. De hecho, ahí fue cuando Egipto se hizo todavía más poderoso, porque todos los países iban con Egipto por comida, iban por alimentos. Entonces ahí en ese tiempo aún Egipto se hizo más poderoso, pero esa no fue la primera vez que hubo hambre sobre la tierra. En los tiempos de Abraham también hubo hambre sobre la tierra. Es cuando Abraham le dice a Sara, su esposa, a Sarai todavía hasta entonces, que dijera que era su hermana. Faraón quería tomar a Sarai, pero al último vienen plagas sobre Faraón y sobre su casa. O sea que tampoco era... Cuando llegaron las plagas en los tiempos de Moisés, no eran las primeras plagas que llegaban por parte de Dios a Egipto. Entonces, bueno, ahí Faraón le regresa a su mujer a Abraham, y ahí es cuando Faraón le da a su hija a Sarai, que es Agar. Ven que dicen las escrituras que Agar, su sierva, era egipcia. Pues cuando fue Abraham a Egipto en aquella hambre, ahí fue cuando el Faraón le dio a Agar a Sarai por sierva. Habla acerca también de un poco de la historia de Lot. ¿Cómo es que Abraham sale con su sobrino, pero después se terminan separando? Habla acerca de Melquisedec. Este era un sacerdote en los tiempos de Abraham. De hecho, se dice de Yeshua en Hebreos que él viene del orden de Melquisedec. No sé si usted recuerda eso. ¿Y eso por qué lo dice? Bueno, recordemos que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. El sumo sacerdote viene de la familia de Aarón.
Pero lo que tenía Melquisedec era que era rey de Salem. Ajá. Era rey y era sacerdote. Por eso es que Yeshua viene del orden de Melquisedec, porque él es sacerdote, pero también es un rey. Vemos que aquí Abraham nos pone el ejemplo de dar diezmos. Ajá. Creo que el primer hombre en las escrituras que da un diezmo es cuando ese diezmo se lo da ¿a quién? A Melquisedec. Ajá. Ahora, aquí en las escrituras no nos dice de dónde viene exactamente Melquisedec, pero hay una postura que era Shem, era el hijo de Noé. Melquisedec era el hijo de Noé. Nada más que Melquisedec era un título. Ajá. O sea, Melquisedec no era el nombre de una persona, sino era un título. De cuenta ahorita que le decimos a alguien pastor. Pastor no es un nombre, sino un título para distinguir a alguien. Entonces Melquisedec era el título que tenía Sem, ajá, hijo de Noé. Y pues obviamente era un antepasado de Abraham, era una autoridad de él. Por eso es que Abraham, cuando fue a la guerra para rescatar a Lot, e hizo guerra contra los reyes, Abraham tuvo que ir a dejar los diezmos a Melquisedec, porque él era una autoridad, era un rey y era un sacerdote. Nos habla acerca de Agar e Ismael. Ajá. Agar era la sierva de Sarai. Y bueno, Sarai le dijo que tuviera descendencia a través de su sierva. Ajá. Y de ahí salió Ismael. Y en el último capítulo, en el capítulo 17, nos habla acerca del pacto de la circuncisión. Esto a niveles generales es de lo que trata la parashá. Nosotros vamos a estar analizando las 7 promesas que le hizo el Eterno a Abraham. ¿Cuándo le habló? A Abraham. Aquí todavía era Abraham. Vemos que el Eterno más adelante le cambia el nombre a Abraham o Abraham, como que alarga un poquito la... Ajá. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2. Ajá. Cuando le dice que salga de su tierra y de su parentela. Ajá. Le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande. Ajá. Esa es una de las primeras promesas. Y te bendeciré. Esa es una segunda promesa. Estamos en el versículo 2. Y engrandeceré tu nombre. Ajá. Esa es la tercera. Y serás bendición. Es la número 4. Bendeciré a los que te maldijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. 5. Maldeciré a los que te maldijeren. 6. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7. Entonces, cuando el Eterno le habla a Abraham, le da 7 promesas. Bueno, cuando dice que hará de él una nación grande, no la hizo inmediatamente. Ajá. La promesa todavía tardó algunas generaciones. Aún ni siquiera Isaac fue el que tuvo esa gran nación. Fue hasta los tiempos de Jacob, quien tuvo 12 hijos. Bueno, y también tuvo una hija. Ajá. Y cuando vino el hambre sobre la tierra, otra vez fue cuando salieron a la tierra de Egipto y se estuvieron allá 400 años. Ahí iban 70 personas, pero ahí se multiplicaron. Ajá. Entonces ahí fue cuando se cumplió la promesa que le hizo a Abraham. A veces las promesas que vienen hacia nosotros luego no se cumplen inmediatamente. Ajá. Tiene que pasar un tiempo. A lo mejor esas promesas también se van a cumplir sobre nuestra descendencia. Y eso no significa que vamos a vivir mal en esta tierra, ¿no? Sino que vamos a vivir bien, pero van a vivir aún mejor los que siguen después de nosotros. Ajá, amén. La segunda promesa es: y te bendeciré. Bueno, Abraham era uno de los hombres más ricos
de toda la tierra en aquellos tiempos. Y bueno, él vivía en un país desarrollado. Ajá. Ahora, ¿qué es un país desarrollado? No sé si alguna vez hemos escuchado eso. Un país desarrollado, un país subdesarrollado. Bueno, un país desarrollado es aquel que tiene una economía sustentable. Ajá. Ahora, ¿qué es una economía sustentable? Es aquel país que tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo sin depender de otros países. Ese es un país desarrollado. Ahorita no sé si Estados Unidos todavía siga siendo un país desarrollado. Pero así era Ur de los Caldeos. Imaginémonos ahorita un país moderno. Ahí era donde vivía Abraham. De hecho, su ciencia estaban muy avanzados en la ciencia. Estudiando un poco la historia de arqueólogos que han ido ahí a donde era Ur de los Caldeos, que era ahí por Mesopotamia, se dice que ya estaban estudiando la raíz cúbica. Ajá. Entonces ahí en Ur de los Caldeos era un país desarrollado donde había de lo mejor, la mejor tecnología de aquellos tiempos, ajá, la mayor sabiduría de aquellos tiempos en lo secular, y de ahí salió Abraham. Y el Eterno lo siguió bendiciendo. Vemos que Abraham como que no tuvo una casa estable, siempre habitó en tiendas, siempre anduvo de aquí para allá, pero en los lugares donde estuvo fue donde sus hijos iban a vivir, o sus descendientes. La tercera promesa dice: le dará un nombre grande, va a engrandecer su nombre. No solamente Abraham es conocido sobre todo el mundo, sino que aparte el nombre de Abraham fue engrandecido, porque ya no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham. Y ahora esto era un requisito muy importante sobre Abraham y sobre Sara, que ahora ya no se llamaba Sara, sino Sarai, porque el Eterno les cambió el nombre para que pudieran ellos dos tener a Isaac. Vemos que Abraham era un hombre que no podía tener hijos. No solamente era estéril Sara, hay comentarios donde dicen que los dos eran estériles. Y Sara lo que no tenía matriz. Entonces, usted está un poquito complicado, ¿verdad? A los ojos de los humanos, a los ojos, bueno, bajo una sabiduría humana. No sé si usted haya escuchado esta frase, pero para que a usted le vaya mejor, para que todo cambie hacia su alrededor, el primero que tiene que cambiar es usted. Ajá. Para que mi entorno cambie, el primero que tiene que cambiar soy yo. Entonces, para que el entorno de Abraham cambiara, para que la vida de Abraham cambiara, para que tuviera ese hijo que siempre deseó, el primer cambio tenía que ser en él mismo. Ajá. Entonces ese es algo muy importante. Cuando nosotros queremos algo, es más, cuando queremos a lo mejor que hasta nuestros hijos cambien, nuestros congregantes cambien, nuestra familia cambie, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Ajá. Por eso es que Abraham tuvo un cambio, y Sarai también. Ahora ya no era Abraham sino Abraham, y Sarai ya no era Sarai sino Sara. Entonces hubo un cambio no solo en sus nombres, sino también en donde residían. Ajá. Hubo un cambio geográfico. Ajá. Y eso tenía que haber un cambio en ellos para que ellos pudieran tener esa descendencia o ese hijo que tanto anhelaban. Ajá. Entonces, si a nosotros todavía no nos ha llegado esa promesa, es porque a lo mejor nos falta por ahí cambiar algo. Entonces, hubo 3 cambios. Hubo un cambio de lugar, hubo un cambio de nombre sobre Abraham y otro cambio sobre el nombre de Sara. La cuarta promesa dice:
que él iba a ser bendición para otros. Ajá. Ahora, de Abraham se dice que era un hombre muy caritativo, que él siempre andaba buscando a quién darle. De hecho, de Abraham se dice que él caminó delante de Dios. De Noé estuvimos estudiando la semana pasada que él caminó con Dios, o sea, como que Dios lo tenía que llevar de la mano, dicen los sabios. Ahora, Abraham no solamente era caritativo con la gente, dándoles dinero, dándoles qué comer, sino también era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Era un evangelista, donde quiera que iba, predicaba la palabra. De hecho, una de las razones por las cuales se tuvo que ir de Ur de los Caldeos era porque ahí no lo querían escuchar. Ajá. Ahí había mucha idolatría. Ven que le dice el Eterno: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a Canaán. Ajá. Pues en Canaán también había idolatría. No crean que era una tierra deshabitada. Era una tierra habitada y también por idólatras, pero había más idolatría en Ur de los Caldeos. Ahí sí de plano como que no querían saber nada de Dios. Pero no por eso Abraham no predicaba, él seguía predicando. Ajá. Cuando se fue a Canaán, igual siguió predicando la palabra de Dios. Y es por eso que muchos eran bendecidos. No solamente por las riquezas de Abraham, sino por darles a conocer la sabiduría del Eterno. La quinta promesa es que el Eterno iba a bendecir a los que bendijeran a Abraham. No sé si usted ha escuchado cuando se relata el Shema Israel. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Al último de la oración, se dice: amo a mi prójimo como a mí mismo. Y al último, cuando se termina todavía no se termina, al último de la bendición, dicen, o se acostumbra a decir: Padre, bendice a tu pueblo Israel. Ajá. Entonces, siempre que se relata esta oración, esta bendición, se bendice al pueblo de Israel. Igual en sus oraciones, si usted quiere recibir una bendición de parte del Eterno, hay que estar bendiciendo al pueblo de Israel. Ajá. Por ejemplo, en sus oraciones puede decir, cuando esté orando por los alimentos: Padre, si por ahí hay algún israelita, por ahí, si hay un judío que no tiene que comer, te ruego que le bendigas. Ajá. ¿Y ahora por qué? Porque el Eterno dice que quien bendiga al pueblo de Israel, quien bendiga ahorita a los judíos, esa persona va a ser bendecida. Ajá. De hecho, no sé si fue Yeshua quien dijo que la salvación viene de los judíos, y es porque Yeshua viene de ahí. Ajá, del pueblo escogido por Dios. Entonces, no sé si usted ya lo hacía anteriormente, pero algo que le recomiendo es que usted bendiga siempre al pueblo de Israel. Ajá. A lo mejor cuando usted ore por los alimentos, que no les falta alimento, a lo mejor cuando usted se vaya a la cama, pues que también el Eterno les dé reposo. Ajá. Y sería bueno que incluyéramos eso en nuestras oraciones. Y al hacer eso, el Eterno va a bendecirnos, porque fue una promesa que le hizo a Abraham. Ahora, la sexta promesa que le hizo a Abraham fue: y maldeciré a los que te maldijeren. Bueno, ahí hay que tener cuidado. Desde siempre ha existido el antisemitismo. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra de antisemitismo? No sé, no es antijudío, sino antisemitismo. Anti-Sem, o sea, Sem se refiere al hijo de Noé. Ajá, ahí viene la palabra antisemitismo, porque de Sem viene Abraham, y de Abraham vienen los judíos. Entonces, una persona que es antisemita es aquella persona que no quiere a los judíos. Ajá. No le desagrada a los judíos, le desagrada lo que los judíos hacen, le desagrada la sabiduría de los judíos, que en este caso son las escrituras, las fiestas de los judíos, todo eso. Eso es el antisemitismo. Y el Eterno dice que el que maldijere al pueblo de Israel,
el Eterno lo iba a maldecir. Entonces igual hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de aquellas personas, porque son el pueblo escogido del Eterno. Él dice que son su especial tesoro. Sobre todos los pueblos, el Eterno tiene su pueblo preferido y ese es Israel. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los judíos. Y serán benditas todas las familias a través de ti. Bueno, aquí nos está hablando de Yeshua. Aquí el Señor le está diciendo a Abraham que de él iba a venir el Mesías, que de él iba a venir el Mashiach. Ahora, esta no era la primera profecía que se habla sobre el Mashiach. De hecho, la primera profecía que se habló sobre Yeshua fue cuando el Señor maldijo a la serpiente, cuando el Eterno nos confrontó, por decirlo así, vio que estábamos desnudos y le dijo a la mujer: con dolores tendrás a tus hijos, pero uno de tus hijos va a herir a la serpiente, o sea, Satanás. Entonces ese es en Génesis 3:15. Esa es la primera profecía que nos habla del maestro de Yeshua. Aquí igual, nuevamente, primero nos dice que va a ser descendiente de la mujer. Después nos dice que va a ser descendiente de Abraham, Isaac, Jacob. Después se nos dice que va a ser de la tribu de Judá. Después se nos dice que va a venir del rey David. Entonces así hay profecías a lo largo de todas las escrituras, y cada vez ahora sí que de lo general se van a lo particular. Y ahora, para que Abraham obtuviera todas estas promesas, para que todas estas promesas vinieran hacia él, él tenía que salir de ese lugar. Muchas veces sí tiene que ver el lugar geográfico para que nosotros recibamos una promesa. No sé, a lo mejor el Eterno te prometió que te iba a hacer millonario si ponías un negocio de tacos, ¿no? Y a lo mejor no te ha funcionado porque no es el lugar donde el Eterno te tiene pensado bendecir. Ahora, a Abraham no se le dijo al principio a dónde se tenía que dirigir. Al principio salió sin rumbo, sin saber a dónde ir. Por eso se dice que Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y algo que nosotros también debemos de siempre estar atentos es estar atentos a la voz del Eterno. Abraham fue llamado a la edad de 75 años. No sé si ya aquí alguien ya tiene su llamamiento de parte del Eterno, ya sabe hacia dónde se dirige. Es una de las preguntas a veces más difíciles de contestar para algunos, pero siempre hay que estar atentos a la voz del Eterno para escuchar o para saber hacia dónde nos debemos de dirigir, porque el mejor lugar donde podemos estar es donde Dios quiere que estemos. Porque si Dios quiere que tú estés en ese lugar, ahí el Eterno pues te va a bendecir y te va a respaldar. Y si estamos en un lugar donde no debemos de estar, pues no vamos a obtener ese respaldo del Eterno. Entonces hay siempre que estar alertas, hay siempre que estar atentos a la voz del Eterno y obedecerle y seguir siempre su voluntad. Al final de todas nuestras oraciones siempre debemos de decir que se haga la voluntad del Eterno, ¿no?, sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene. Muchas veces pedimos tantas cosas, pero a lo mejor no todas nos convienen. Por eso es que al final de las oraciones debemos de decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mismo Yeshua dijo esas palabras, ¿no? Él nos dio el ejemplo de cómo debíamos de terminar esa oración. Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Porque la voluntad del Padre es
Él que conoce todas las cosas, Él antes de que hagamos algo, Él ya sabe que lo vamos a hacer. Pues sabe dónde nos conviene estar. Ajá. Bueno, este es el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima semana. Que el Eterno les bendiga.